Buenos días. En esta mañana quiero darles gracias por acompañarnos en este domingo para aprender más de la palabra de Dios. Les doy gracias por abrir su puerta para poder ir a su hogar. Les damos la bienvenida a nuestro hogar y reconocemos que el Señor los usa en diferentes maneras. Ahora, en este tiempo, hay muchas puertas que están cerradas de edificios, pero la puerta de nuestro espíritu, nuestro corazón, debía de estar abierta siempre para recibir la palabra de Dios. Ahora, cuando abremos la puerta para recibir la palabra de Dios, hay que cuidar que no abremos la puerta para que entre a otra palabra y seamos confundidos para que nosotros no podamos entender la palabra de Dios. En esta mañana vamos a orar para empezar. Bendito Padre, venimos delante de tu presencia una vez más. Te damos gracias por este gran día que tú nos has dado. Es un privilegio de entrar a tu presencia en esta mañana. Pidemos, Señor, que tú pongas una protección sobre aquellos que están escuchando por medio del teléfono, de la computadora, en vida, Señor. Pidemos, Señor, que tú pongas una protección sobre nosotros también para que no entre confusión y duda, Señor, pero que tu Espíritu los guíe en todo, Señor, y abra nuestro corazón para recibir, abra nuestros oídos para oír y abra nuestra mente que nosotros podamos entender tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana te pidemos en el nombre del Señor Jesucristo. En esta mañana yo voy a estar predicando o ministrando en predicar, compartir, enseñar, uh, porque es importante en estos días que estamos viviendo. Reconocemos que son los últimos días antes de la venida del Señor y es tiempo que el creyente que entiende completamente la palabra, el creyente que está fuerte en la palabra, que compártanos su palabra con aquellos que no creen. Pero antes de llegar a ese punto, quiero leer o que lea conmigo en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 3 al 9, y le voy a pedir a mi esposa que lo lea en español. Como muchas historias en forma de parábolas como lo siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar a medida que esparcía las semillas por el campo. Algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otros cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron, ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Amén, gloria a Dios. Hay 6 parábolas aquí en este capítulo que habla la mayoría de la misma cosa. Me iba a ir en inglés. Iba a interpretar. Pero cuando entramos a la palabra de Dios y son parábolas, que son historias, es algo para hacernos comprender, entender de lo que estaba hablando el Señor Jesucristo. Es algo que nosotros debemos de escuchar. Uh, yo
caso león y oso con unos perros. Y si no entiende el lenguaje, eso está difícil para entender, porque en inglés nosotros dijimos que andamos corriendo perros, ¿eh? Eso quiere decir que andamos cazando con perros, no es que andamos a la piedrada con los perros y con un barrote queriéndolos correr de ahí de donde están, ¿eh? Pero con tiempo, mi nieto, el que no sabía nada de cazar con perros, pero se interesó y por eso es que volví a comprar perros y entramos a cazar perros. Ya había dejado eso ya 20 años pasados, ya no los cazábamos. Pero él aprendió a escuchar. Y cuando sacamos los perros para cazar, que andan en la montaña, pueden andar hasta una cuarta de milla. Y mi nieto me dice, ese es el striker, ese perro no ladra más que cuando está fuerte el olor del oso o el león o ya está mirando el animal y me puede decir, pues ese es el Rocky, el otro perro, y le encanta ir ladrando cuando va oliendo el animal, va siguiéndolo, no tiene que estar mirándolo, pero ahora él me está enseñando cómo están trabajando los perros porque él pasa más tiempo con él que con ellos en la montaña. Pero él aprendió a escuchar, ¿eh? Y cuando entramos nosotros a la palabra de Dios, es importante escuchar, ¿eh? Dice, aquellos que tienen oído, oigan, ¿eh? Escuchen la palabra de Dios. No es que entre a un oído y salga más rápido por el otro, pero que nosotros podamos captarla y retenerla en nuestro corazón, podamos entenderla y cuando habla en una historia, en una parábola, es que lo está queriendo dar entendimiento conforme que es la palabra, ¿eh? Y él dice que aquí alguien fue eh, poniendo la semilla en diferentes lugares. Dice que en una de ellas era en una tierra finita y pronto creció la planta y pronto nomás le pegó el sol, se murió. A otros creció entre espinas y a poco las fue matando la semilla. Y otra dio de 60, 70 y hasta 100 veces por ciento o 100 veces multiplicó la semilla esta. Pero ahí los habla de que a veces cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, va a haber personas que la agarran rápidamente, pero pronto se les olvida, ¿eh? Porque están haciendo cosas, están trabajando, están viviendo en su propia vida y no se preocupan de la palabra de Dios, más que la toman como nada, ¿eh? Y vemos que en otra ocasión dice que cayó entre espinas y esa planta ya había tomado raíz, pero cuando viene el problema, cuando pasamos situaciones, pues la palabra de Dios es matada por esas situaciones o esos problemas en nuestras vidas porque le ponemos más atención a la problema que a la palabra de Dios. Y vemos que en otra ocasión pues cayó en buena tierra, agarró buena raíz y se afirmó. Y esos son los que están fuertes en la palabra de Dios, aquellos que de veramente se pueden ser reconocidos como creyentes, ¿eh? Que se paran firme en la palabra de Dios, que comparten la palabra de Dios, que predican la palabra de Dios, que viven la palabra de Dios, ¿eh? Yo recuerdo cuando yo vine al Señor, ya me habían hablado del Señor, pero no había recibido, no había entendido la palabra de Dios. Pero cuando de veramente yo vine y me presenté delante de Dios y le dije, yo no sé si
eres de verdad, pero ha oído que si tú eres de verdad, yo te ocupo en este momento. Y el Señor vino a mi vida y empecé a crecer espiritualmente, a aprender más de la palabra de Dios. Aquellos que han sembrado diferentes plantas, puede ser maíz, puede ser arberjón o chile, eh, reconocen que esa planta no da fruta o lo que estás esperando automáticamente, sino va creciendo la planta de a poquito, apenas la mira quebrar la tierra y ya va creciendo hasta que se madura y entonces produce. ¿Eh? Y hay plantas que no producen porque se mueren, porque a lo mejor no tienen suficiente tierra o suficiente agua, pero se mueren y no producen nada. Solo cuando nosotros entramos a las parábolas que está hablando, en otra ocasión dice que el dueño fue y sembró la semilla. En la noche que él estaba dormido, vino Satanás, el enemigo, y plantó las hierbas. Y después en la mañana, cuando se despertaron, que produció la semilla, entonces los trabajadores dijeron al dueño, pues quieres que vayamos y sáquenos las hierbas entre el trigo. Y les dijo no, porque van a destruir algunas de las plantas que son de trigo y hay que guardar, esperar, y cuando hacemos la cosecha, pues entonces separamos el trigo de las hierbas. Y a veces el enemigo pone personas, amigos, familiares que cuando usted está entrando a la palabra de Dios y Dios le está declarando la palabra de Dios o revelando la palabra de Dios, hay aquellos amigos o familiares que le dicen, no, así no es, porque el enemigo ya ellos son a lo mejor religiosos o personas que leen la Biblia, pero están listos para darle contra, para que ellos puedan confundirlos a ustedes y no puedan entender y madurarse en la palabra para que usted se pueda parar firme. Cuando Dios le está revelando una palabra, la palabra de Dios, cuéntelo seguro que el enemigo va a querer entrar a robarle la palabra para que usted no se madure, para que usted no se afirme en la palabra. Solo si usted sabe y recibe que esta es palabra, reténgala. No importa quién venga a confundirlo o quién venga a darle sabiduría y decirle, pues así no es, pues párese firme, y agárrese del pantalón, levántese del pantalón y diga, no, esta es palabra de Dios y Dios me la ha revelado a mí. Cuando Dios le revela su palabra a usted, hay que pararnos firmes reconociendo que es palabra de Dios. Cuando usted viene a aprender lo que es la palabra de Dios, entonces usted va a estar poniendo fruto. Y eso quiere decir que entonces usted va a estar alcanzando la palabra a aquellos que no son creyentes, alcanzando almas perdidas. Ahora, si gusta, voltee para el libro de Marcos. Es el último capítulo en Marcos. Capítulo 16, versículo 15. Le voy a pedir a mi esposa que lo lea. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen
la buena noticia a todos. Jesús estaba hablándoles a aquellos que le seguían, los discípulos, aquellos que estaban fieles. Les dijo ir por todo el mundo. Si usted se pone a pensar, no que, a veces nosotros dijimos, no, pues ¿cómo voy a ir para otras partes del mundo? ¿Cómo voy a ir yo para otras naciones? Es imposible. Pero saben que donde usted vive, esa es otra parte del mundo. Hay personas que no vienen para su mundo a traer la palabra de Dios. Nosotros vivimos en el norte de Nuevo México y hay una montaña que divide el norte, uno para el que es oriente y el otro es para el oeste y para el este. Oeste. Y esta montaña se divide el norte y los que viven del otro lado de la montaña hablan diferentes palabras, usan diferentes modos. Y para el sur de Nuevo México, pues ahí es otro total de lenguaje que hablan de diferente manera. Y cuando nosotros estamos ahí en esos lugares, pues podemos hablar las palabras, pero no usamos el idioma exactamente. Pero podemos tener discusiones con ellos, podemos compartir con ellos. Igualmente, el cristiano y el que no cree es un diferente mundo, es un diferente lenguaje, idioma que nosotros tenemos que ellos no entienden. Pero la palabra de Dios dice ir por todo el mundo. Solo donde quiera que Dios lo lleva a usted o permite que usted vaya, pues usted tiene que ir llevando la palabra de Dios. Puede ir viajando para Colorado, para Texas, para Arizona o hasta la mejor para México. Y ahí donde va viajando, ahí debe de ir con el pensamiento que usted puede ministrar. Hay personas que dicen, no, pues yo no predico. Nosotros teníamos pastores abajo de nosotros y para enseñarles a la hermana René le dije, oh, tienes que predicar. Y dijo, yo no predico, yo enseño. Pues póngale el título que usted quiere, pero que le dé confianza para compartir la palabra de Dios, porque esa es la predicar, es llevar, compartir, enseñar la palabra a otras personas que no la entienden, o a lo mejor una persona que la entiende, pero tiene que ser edificada, fortalecida. Hace como un mes o más que unas plantas de chile le dieron a mi esposa. Las tuvimos aquí dentro, donde les pegaba el sol y se llegó el tiempo que le dije a mi esposa, ahora es el tiempo para sacarlas y plantarlas, sembrarlas ahí fuera, donde puedan crecer y puedan poner fruto, puedan poner chile. Y las llevé para afuera. Por 2 semanas esas plantas estaban caídas, estaban vivas, pero estaban caídas y no se fortalecían del todo. Les ponía un barrote queriéndolas enderezar y les pegaba el viento y ahí caían. Pues creo que como 2 o 3 semanas duraron así, y dije entre mí, no, estas plantas tengo que ponerlas más hondo en la tierra. Solo una mañana fui, las saqué, hice el hoyo más hondo y las puse más adentro de la tierra y no, se afirmaron. Ahora están bien bonitas esas plantas, todavía no producen nada, pero un tiempo yo creo que van a producir.
Solo a veces con la palabra de Dios que nosotros compartimos, enseñamos, predicamos, va a haber niños en el Señor que se van a afirmar más en la palabra de Dios. Pero si nosotros no les llevamos esta palabra, ¿cómo se van a afirmar? Si yo no iba y sacaba aquellas plantas y las sacaba y le sacaba hoyo más hondo y las ponía más hondo para que se afirmara la raíz y se afirmara la planta, a lo mejor todavía estuvieran de lado, pero porque yo pude ir y trabajarlas, pues ya ahora están firmes. A veces los cristianos que primero vienen al Señor, nosotros tenemos que darles palabra para que tomen buena raíz, para que ellos se afirmen en la palabra de Dios. Hay que no decir pues que vayan a la iglesia cuando ellos quieran y que si quieren pues que lean la Biblia. No, hay que nosotros ser ejemplos y llevar esa palabra de Dios, porque en la palabra de Dios no hay más que dos, el obediente y el desobediente. El obediente toma serio la palabra de Dios y si dice predicarla, pues hay que predicarla, no en un nivel tan alto que nadie la puede entender, pero en un nivel para que la gente pueda entenderla. Recuerdo yo muchos años pasados, fuimos a una reunión de los pastores y uno de los pastores estaba tirando un español, un lenguaje que podía captar una palabra aquí y le agarraba dos y agarraba otras dos y podía ser lo que estaba queriendo decir el hermano. Al fin uno de los hermanos se levantó la mano y se puso de pie y le dijo, hermano, ¿puede venir poco más abajo para que podamos entender? Porque está usando unas palabras que están pasando sobre nosotros y no las podemos comprender. El hermano se abajó a un nivel para que estaba difícil para él, pero al nivel que nosotros pudiéramos comprender y entender la palabra de Dios. A veces nosotros como creyentes tenemos que bajarnos a un nivel que está difícil para nosotros para poder ministrarle o compartir o predicar a alguien que no conoce la palabra de Dios. O a lo mejor tiene que bajarse a un nivel que es como niño en el Señor. Y ese es algo que a veces está difícil. Hay personas que no quieren hacerlo, que dicen, no, yo nomás esto sé hacer. Con Dios todo es posible. Eso nos enseña la palabra de Dios. Solo si con Dios todo es posible para que usted se abaje a un nivel para hablarle a un niño en el Señor, o ir a un otro nivel, a hablarle a uno que está más maduro en el Señor y está fortalecido en la palabra de Dios. O a lo mejor tiene que hablarle a alguien que se ha retirado del Señor y a lo mejor ha oído la palabra de Dios, pero la comparte con amor, porque la única razón que ellos se han retirado es porque alguien los lastimó espiritualmente y a lo mejor físicamente y se han retirado del Señor. Ahora nomás con el amor de Cristo podemos traerlos para atrás al reino del Señor, a la palabra de Dios, pero tenemos que bajarnos a un nivel para poder alcanzarlos. Hay otros que a lo mejor no conocen la palabra del Señor, nunca la han oído como está escrita y tenemos que llegar a ese nivel para poder alcanzar estas almas perdidas. En un tiempo la palabra de Dios se predicaba con un barrote. Arrepiéntete, te vas a ir al infierno. Eres pecador, no vas a entrar al cielo. Tienes de cambiar para que tú vengas al Señor.
Y eran palabras y mensajes que lastimaban a la gente y las retiraban. ¿Eh? Porque si usted se pone a pensar, la palabra de Dios dice que Él los va a hacer pescadores de almas. ¿Eh? ¿Ha andado usted pescado? Entonces presentamos lo que el pescado desea comer. Puede ser un mosquito, puede ser una lombriz, puede ser un pedazo de maíz. Algo le pone a aquel anzuelo para agarrar la atención del pescado. Pero yo nunca he visto a un pescador que sabe lo que está haciendo con un barrote allá tirándole garrotazos al agua esperando que golpear al pescado hasta que el pescado viene. No, esos pescados pronto se retiran y se meten abajo de una piedra y no salen, hasta que no hay paz. Pues hay veces que el cristiano no sabe cómo compartir la palabra, cómo predicar la palabra, y estas palabras que usan son como un barrote, como una piedra que les avienta a uno y los retira a uno más. Pero con nosotros como creyentes debemos de predicar con amor, compartir la palabra con amor, enseñar con amor para que aquellas almas perdidas desean venir a Cristo Jesús. Aquellas almas que se han retirado, que ellos deseen volver a la presencia de Dios, a la palabra de Dios. Aquellos que son niños en la palabra de Dios, que tengan un deseo para crecer y madurarse en la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad de nosotros, es predicar a toda criatura, a toda. A aquellas personas que no conocen a Dios, a aquellas personas que se han retirado de Dios, a aquellas personas que vienen creciendo en el camino del Señor. Esas son cosas que nosotros podemos hacer, es ministrarles a estas personas. Pero si nosotros tenemos el pensamiento de que tenemos que forzarlos, tenemos que confundirlos, no, eso es lo peor que podemos hacer. Nosotros debemos de tener el amor de Cristo y predicarles con el amor de Cristo, compartir la palabra con el amor de Cristo, enseñar la palabra con el amor de Cristo, que la palabra de Dios conforme está escrita, puede ponerse en parábolas, una historia. Recuerdo yo cuando mis niñas venían creciendo, yo les compartía la palabra de Dios o les enseñaba la palabra de Dios con historias, un conejito, unos conejitos, unos, como dijo mi esposa, eran racunos, pero mapales, algo así, no estamos de cierto, pero eran historias para que mis niñas pudieran comprender la palabra de Dios, cómo vivir la palabra de Dios, pero a nivel de ellas. Mapache dice. Y cuando yo compartía estas historias, que eran como parábolas, para el nivel de ellas, para que ellas pudieran crecer, madurarse en la palabra de Dios. Y a veces nosotros tenemos que bajarnos a un nivel para compartir al mundo la palabra de Dios, pero con historias para que ellos puedan comprender. Como le dije al principio, que nosotros corremos perros. Si usted se pone a pensar y nunca ha cazado con perros, a lo mejor van a decir, ¿cómo van a correr los perros? ¿A balazos? ¿A piedrazos? ¿Con un barrote? ¿Cómo los van a correr? No, nosotros no los corremos así, sino los apiamos de la troca y ellos salen corriendo atrás del oso o atrás del león, y nosotros vamos siguiéndolos a ellos.
pero es un lenguaje diferente. Hay personas que nomás lo entienden a usted, porque el lenguaje que usted tiene, ellos pueden entender. Y usted puede predicarle la palabra, usted puede compartir la palabra con amor. Acuérdense, no son para ser abusados. La palabra de Dios no es para abusar a la gente que no conocen a Dios, a meterles temor para que se arrepientan. No, es para mostrarles las buenas nuevas, dice. Predicar las buenas nuevas. Buenas nuevas es que hay una oportunidad que ellos puedan venir a Cristo y llegar al reino del cielo. Hay una oportunidad que para todo pecador pueda ser salvo, porque Cristo hizo eso. Vemos que en estos días están personas que se han retirado de Dios, se han envuelto en cosas del mundo. Vemos que por las noticias hay personas que están causando destrucción, pero si usted entra a la palabra de Dios va a ser decir o leer donde dice que en los últimos días que son ahora, Dios va a derramar su espíritu sobre todo humano. Solo no ha visto oportunidad para compartir su palabra como el día de hoy. Porque hay personas que buscan, desean una oportunidad o una esperanza para que sus vidas cambien o se mejoren. Porque si se ponen a pensar, ahora no hay esperanza. ¿Qué va a pasar con esta enfermedad? ¿Qué va a pasar con los trabajos, el mundo que está en tanta problema? Pues la esperanza es Cristo. La esperanza es Dios. La manera es entrar a su palabra para que nosotros podamos fortalecernos, para que nosotros le podamos dar esperanza a alguien otro. Hermano, hermana, aquellos que de veras están maduros en la palabra de Dios, que de veras viven la palabra de Dios, ahora hay oportunidad que nunca ha visto antes para compartir, para enseñar, para predicar la palabra de Dios. No se detengan, prediquen la palabra de Dios. Hay que ir a alcanzar almas. Cuando yo voy a pescar pescados, yo pesco un pescado a la vez. Nunca he pescado más que uno, pero ha visto personas que pescan 2 pescados, pero yo siempre he pescado un pescado a la vez. Solo si usted, como pescador de almas, empieza a predicar la palabra, compartir la palabra, enseñar la palabra, a lo mejor va a pescar una alma a la vez. Pero tengan cuidado, porque el enemigo viene a poner personas en su vida que van a querer confundirlo. Párese firme en lo que Dios le está enseñando a usted, lo que Dios le está aclarando. Y si usted tiene un amigo, yo tenía un familiarmente, ya se murió, pero dije, y la palabra no es así, porque él entraba a la palabra, él escudriñaba la palabra, pero no para vivirla, nomás para decirle a los creyentes que empezaban en el camino del Señor a decirnos, no es así, es de esta manera. Usted está confundido, me dije, de esta manera es. Y cuando yo entraba a la palabra, Dios me la declaraba y yo podía pararme firme y dije, no, así es. No era para discutación. Yo sabía lo que Dios me había abierto, era la mente, darme a entender, y con eso yo me paraba firme. No importaba cómo la predicaban, cómo la enseñaban,
no importaba cómo me dijía, yo sabía por serio que Cristo me la había revelado a mí. Y yo le doy una palabra de ánimo si Cristo se la está revelando. Aunque su pastor, aunque su amigo, aunque su familiar quiera cambiarlo, no lo permita, párese firme en la palabra y diga, escrito está. Eso es lo que dijo el Señor. Escrito está. Y si nosotros podemos pararnos firme y decir, pero escrito está. Eso cerramos la puerta del enemigo para que no pueda entrar a confundirnos. Y si nosotros no los confundimos, entonces nosotros podemos predicar la palabra. Hermano, en estos últimos días, hermanas, en estos últimos días, es el tiempo de predicar la palabra, de compartir la palabra, de enseñar la palabra, porque Cristo se la ha revelado a usted por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está dando entendimiento a qué es su palabra. Y si nosotros la entendemos conforme el Espíritu Santo nos la da, hay que predicarla a aquellos que no la saben. Ponga al lado a aquel que quiere confundirlo, aquel que le dice, no es así, pero usted sabe mejor, porque Cristo es el que se la está revelando. El Espíritu Santo se la está revelando. Hermanos, pasen buen día. En este momento voy a orar por ustedes y voy a darles gracias por aquellos que están respaldando el ministerio de nosotros por medio de la oración, por medio de financieramente, pero gracias por respaldarnos. Gracias por sus oraciones. Gracias por todo lo que usted hace. Y si está respaldando otras oraciones, a otros ministerios, pues gracias por eso también. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los altos cielos. En este momento venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por aquellos personas, a los hermanos, las hermanas que se paran firme en tu palabra. Es tiempo que tú los muevas por medio de tu espíritu para que ellos tengan un deseo de predicar, compartir, enseñar tu palabra a aquellos que son menores que ti en el Señor, que se han retirado del Señor, de ti, Señor, o a lo mejor no conocen nada de ti, Señor. Pero la responsabilidad de nosotros es para predicar, para enseñar, para compartir. No es para cambiar las almas, no es para criticar las almas, no es para condenar las almas, sino es para alcanzarlas y traerlas a tu seno, Señor, a tu palabra. Señor, danos un amor para estas personas, para que nosotros podamos bajarnos de nuestro caballo que hemos puesto tan alto. Y es tiempo de bajarnos de ese caballo y humillarnos y hablarles a las personas de una manera que ellos puedan entender, que ellos puedan recibir y se puedan madurar en tu palabra hasta que ellos puedan traer fruto, 30%, 60%, hasta 100%, porque ese es el deber de nosotros, es predicar, compartir y, Señor, enseñar. Danos ese deseo para que todo cristiano, todo creyente pueda hacer lo que tú los has mandado hacer, ir por todo el mundo a predicar. Aquel mundo que nosotros andamos, hay que predicar tu palabra. Gracias, Señor. Te doy gracias por aquellos que están respaldando nuestro ministerio, que tú les mandes una bendición tan grande que la gente alrededor de ellos digan, ellos son bendecidos, porque ellos puedan ver las bendiciones que tú estás derramando sobre de ellos. Gracias, Señor. Aquellos, Señor, que no te conocen,
Yo te pido en este momento que tú les des palabra y que ellos puedan repetir conmigo en este momento. Bendito Padre, no sé si eres de verdad o no, o es otra historia, pero si eres de verdad, yo te pido que vengas a mí, cambies mi vida. Yo te acepto como Señor en este momento. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, hermanas, yo les animo a que sigan trabajando con aquellas personas que este es el principio de ellos de acercarse al Señor. Sigan predicando la palabra de Cristo. Tengan buen día, bendiciones, que el Señor los bendiga grandemente. Amén.